Muy buenas, os quiero compartir. Hoy os vengo a hablar del tema del perdón, o sea, una palabra que parece tan sumamente fácil como aceptar cosas que nos vienen en la vida y que en la realidad es tan difícil, no solo a veces perdonar a los demás, sino incluso perdonarnos a nosotros mismos por las acciones. Os quiero compartir una reflexión que hice ayer, que no me dio tiempo a compartir, y explicaros un poquito cómo yo he conseguido atravesar ese proceso de perdonar a las personas que más quiero, que me han hecho bastante daño en el último tiempo. Una palabra que parece que tenga que ser fácil, pero que en la práctica es difícil, porque nuestro orgullo, el ego, no nos lo permite muchas veces, porque ellos nos dominan a nosotros mismos. El no perdón nos lleva a someternos a la rabia, y sabes que es un veneno lento, día a día, que no te deja vivir en una paz interior. Solemos pensar que tenemos la razón, que deben pedirnos perdón para perdonar. Y la verdadera clave está en perdonarlos nosotros mismos y no esperar que ellos nos perdonen. La gratificación y bienestar que nos produce cuando perdonamos a alguien que nos ha hecho mucho daño es increíble, y os lo digo por experiencia. El perdón puede ser una bendición y el no perdón un veneno que nos invade a nosotros mismos, no a la persona que nos hizo lo que pensábamos que es injusto y que no podemos perdonar. Perdonar es libertad, es sentirse bien y entender desde el no juicio que todos libramos nuestras batallas, que lo que te hizo esa persona no va contigo, suele decir más de él que de ti normalmente. Así que aprendamos a perdonar, a ser compasivos y a entender que cada uno lo hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en cada momento. Así que vivir en perdón es vivir en paz interior. No hay sentimiento que te pueda corromper más a uno mismo. ¿Y qué decir del perdón a uno mismo? Debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos cuando hacemos cosas que no están bien. Perdonarnos, aprender y no quedarnos en la culpa son sentimientos de baja vibración. Liberarnos de la culpa y preguntar qué debo aprender de esa situación y cómo puede ser mejor. Pues el no perdón, la verdad que yo a lo largo del tiempo he conseguido perdonar. Yo creo que eso viene mucho cuando empiezas a conectar con un lado espiritual. Realmente siento que hay muchas cosas que desde la mente no se pueden comprender, no se puede perdonar, no se puede ser compasivo. O sea, yo sé, porque lo llevo observando, que en la zona donde yo vivo, aquí, en España, sobre todo en Barcelona, observo que hay una desconexión espiritual, pero a la vez una búsqueda de ir a retiros, de hacer cosas, porque yo misma he pasado eso. Y muchas veces siento, ahora me doy cuenta, que es una desconexión de tu alma, que no estar conectado con esa parte espiritual, cada uno en la parte, en la manera en la que sea, la llamen fuerza divina, la llamen Dios, la llamen universo, Alá, me explico, cada uno la llame como quiera. Al final no es más que una energía, ¿no? que está ahí para todos y que hace que, ¿no? que nos guíe y que nos hable. Es nuestra voz de la conciencia. Al final ese Dios no es más que esa voz de la conciencia. Pues esa parte espiritual, si no la tenemos, muchas veces no podemos trascender el fallecimiento de seres queridos, como a mí me pasó en mi caso. O sea, a mí me ayudó muchísimo estar en ese lugar. Yo he podido comprender cosas que me han pasado porque realmente estaba conectando con esa parte espiritual. Entonces yo creía en el universo, ahora realmente creo en Dios. Es un paso relativamente hace poco, pero así lo siento y así lo comparto. No creo en las religiones, sino creo en Dios, que es muy distinto, y utilizo la Biblia como un libro de desarrollo personal donde me nutro de toda esa sabiduría e intento aplicarla de manera de hacer el bien al mundo, ¿no? Y aportar valor. Yo os voy a explicar para que veáis que entiendo que no es tan fácil perdonar. Yo en los últimos 4 años, desde que falleció mi marido, pues he pasado dificultades de todos tipos, emocionales, económicas, tener que rearmar mi vida, ¿no? Y ha sido realmente un verdadero caos. Eh, entonces, mi familia, pues a nivel económico, el único que me podía ayudar, porque era el único que estaba en una posición para ayudarme económicamente, era mi papá. Y me he sentido, la verdad, muy abandonada. Él me ha ayudado a su forma y a su manera, y entiendo, o sea, ahora entiendo que es su forma desde su lugar. No tenía que ser así, entonces no lo entendía, pero yo me sentí muy mal y me sentí muy dejada a la deriva, porque siendo madre, no entendía cómo él
no me ayudaba más o no me ayudaba en la forma que yo esperaba, ¿no? Me empezó a ayudar después de pedirle ayuda, pero yo siempre vivía con el miedo de que sabía cómo era, sabía que él tenía su forma de ser, que él solamente me iba a ayudar en la manera que él quería. Si se salía de esa manera, dejaría de ayudarme. Y yo vivía con miedo realmente, pensando que eh, dejaría de ayudarme, ¿no? Y cómo no, cuando tú tienes esos miedos y eso es en lo que vibras, pues es lo que acaba pasando, ¿no? Y todo es perfecto, hasta las cosas malas que te pasan son perfectas. Hace ahora casi 2 veranos, mi papá dejó de ayudarme con la escuela, que era con lo que me ayudaba, y le estoy súper agradecida por haberme ayudado todo ese tiempo. En ese momento, pues para mí fue un caos, porque, claro, van a una escuela privada con un coste elevado, y yo no quería sacarles a mis hijos del colegio después de todo lo que habían pasado, porque sabía que para ellos era un pilar importante. Así que, ¿qué hice? Intenté mirar de vender mi casa, miré todo el tema fiscal, miré qué había en la zona para comprarme, irme a algo más pequeño. Me pasé como 2, 3 meses todo el verano, pues amanecía, me acostaba llorando, mis hijos me veían. Eh, Incluso llegué a ir a ver un piso con mi hijo pequeño y me dijo: mamá, nosotros preferimos que nos cambiar de casa antes que de colegio. O sea, imagínate que para el hogar para unos, no la parte física, porque al final te das cuenta, yo ya me he desapegado también, o sea, soy muy feliz en mi casa y agradezco a esa Nuria que tomó todas esas acciones para seguir aquí a día de hoy, pero realmente te das cuenta que lo material, que la casa, que el hogar es donde tú estás con tus hijos, lo haces tú con tus hijos. Yo cada vez soy más desapegada. De hecho, yo llevo 4 veranos alquilando mi casa. En verano ha sido una de las maneras que encontré para poder seguir sosteniendo esta vida. Y la verdad que al principio fue un poco shock, incluso para mis hijos, pero ahora hasta mis hijos hasta ahora me dicen: mamá, si algún día no necesitamos alquilar la casa, pues podemos hacerlo, irnos de viaje, ¿no? Y con eso pagarnos las vacaciones. O sea, imagínate qué aprendizaje tan increíble que ha sido para ellos y para mí, ¿no? Entonces, en ese momento, pues que mi papá dejó de pagarme la escuela, pues bueno, pues yo, pues ya te digo, ya tenía súper claro que iba a vender mi casa. Me rompían el alma, porque, y también le doy las gracias, lo hago públicamente, o sea, porque estoy aquí, en parte gracias a él también, no solo a mí o no solo a mi marido o no solo a todas las personas que han hecho, sino también gracias a él, que en un momento dado no quiso que viviéramos en otro lugar y nos buscó esta casa y nos ayudó con una parte económicamente, y le doy las gracias y le estaré eternamente agradecida, porque siempre que estoy en mi casa me emociono y siento mucho agradecimiento hacia él. En ese momento mi dolor fue tan profundo, o sea, ver que tu padre era capaz, que pudiendo económicamente te ponía cualquier excusa, ¿no?, para dejar de pagarte la escuela, eso para mí fue muy duro. Ya no por el dinero, porque eso ya me daba igual. Yo sabía que de una manera u otra iba a salirme, o sea, eso lo tenía claro. Eh, pero me dolió mucho no entender, siendo madre, cómo un padre es capaz de hacer ciertas cosas, ¿no? Ya me había hecho otras en el pasado que no voy a explicar ahora aquí, pero ya me había hecho otras cosas. Y bueno, empezó un viaje en el que estuvimos algunos meses sin tener una relación muy cercana. Luego intenté acercarme por mí y por mis hijos, porque yo adoro a mi padre. A fecha de hoy no tenemos contacto porque no, así no lo quiere, no por mí. Ha sido muy duro para mí, la verdad. He tenido que pasar en 4 años 2 duelos. Un duelo en vida, o sea, un duelo no en vida, que fue que mi marido se fuera, y el otro ha sido mi papá. O sea, aceptar que tu padre no quiere tener relación contigo, a pesar de que sea un papá difícil. Yo le adoro, le admiro, siempre le he admirado, le quiero. Y hay cosas que hoy por hoy observo y no me gustan tanto, y por eso lo que hago es aprenderlas y intentar no cometer el mismo error, y aprender de ellas, ¿no? Realmente las miro no para enfadarme con él, sino las observo para mejorar yo como persona y ser una mejor madre también, aparte de persona. Y en ese transcurso, pues bueno, yo al final decidí, por muchos motivos, pues que no iba a vender mi casa porque no me salía a cuenta, y emprendí un camino de lucha, ¿no? De hacer todo, ¿no? Y con eso os digo que el perdón, ¿no? O sea, qué tan importante es, porque si yo, con todas las cosas que he vivido con él, que me ha dejado de hablar, que ha dejado de, me ha hecho mucho boicot en muchos de estos, que para mí hizo algo que fue muy doloroso, cualquier otra persona
probablemente la mayoría diríais, pero ¿cómo le vas a perdonar? ¿Cómo tal? Pues sí, sí, le perdono y lo digo públicamente y no sé si algún día él también vea esto. No lo hago por esto, pero lo he sentido compartir y voy a compartir todo lo que sienta. Habrá gente que no lo entienda, habrá gente que lo critique, pero no me importa. O sea, no estoy aquí para agradarle a la gente, estoy aquí para transmitir y ayudar a otras personas por lo que yo he pasado. Después de eso, pues yo he aprendido a perdonar, no solo con él, pero con él es el amor más incondicional después de mi marido, que yo he aprendido con el perdón. A mi marido no fue con el perdón, fue de otra forma, a través de la enfermedad, pero con mi padre ha sido el perdón, ¿no? De hecho, yo siempre digo, yo cada día oro por él, le mando mucha luz porque salgan de ahí, de esa oscuridad en la que yo siento que ellos están, que piensan que el mundo está en contra de ellos. El mundo nunca está en contra de ti. Cuando te está pasando un conflicto con alguien y es repetidamente, tenemos la obligación de mirarnos hacia adentro y ver qué es lo que nosotros, qué parte de responsabilidad tenemos nosotros sobre esa circunstancia. Y eso es lo que yo llevo todo este tiempo haciendo, mirándome a mí y ver en qué forma no puedo mejorar, en qué forma puedo cambiar. Yo al final perdoné a mi papá, me ha costado pues casi un año y pico largo, he llorado muchísimo, he llorado un montón porque, ya os lo digo, yo adoro a mi papá y por otro lado, para mi hijo Paul, que tiene una unión espectacular con él, pues ha sido muy duro también. No lo entendía. Un día me dijo hace no mucho, mamá, es que no lo entiendo. Nosotros qué culpa tenemos, ¿no? ¿Qué culpa tenemos? Porque siempre les he dado la libertad desde el minuto uno de llamarle y de tener relación con él, a pesar de que no la tenga conmigo. Y es algo que seguiré haciendo porque esa es mi forma de ver la vida, mi forma de aportar bondad. O sea, si no, no podría estar aquí compartiendo esto. O sea, yo no puedo estar dando ejemplo a mis hijos si les estoy prohibiendo que vean a su abuelo. Y eso es algo que nunca he hecho y jamás haré. Pienso que uno tiene que comportarse como cree que tiene que comportarse, a pesar de que los demás no estén haciendo las cosas correctamente, como es en este caso. Siento que hay muchas cosas que no está haciendo correcta, pero intento no juzgarle, intento entender que él también está pasando por momentos muy duros. Y siento que soy yo la valiente aquí porque soy la que he tenido siempre muchísima empatía hacia los demás, cosa que él en este caso pues carece de esta virtud, tiene otras, pero esta no es la suya. Así que de verdad os animo a que perdonéis, porque a pesar de este año y medio que he pasado mucho dolor, que he pasado un duelo en vida, en que he tenido que aceptar que mi papá en alguna manera se había ido, aunque estuviera aquí físicamente, ha sido muy doloroso. Este verano he recordado muchos momentos de mi infancia y solamente el hecho de pensar que llevaba un año y medio sin poder verle y sin hablar con él, ver que quizá no sé si volveremos a tener relación, si nos volveremos a hablar. Eso ha sido muy duro, la verdad, no os voy a engañar. Pero bueno, aquí estoy haciendo mi camino. También sé que, por otro lado, ha sido una bendición que mi papá me hiciera todo eso y le doy las gracias también por ello. Se le ha dado alguna vez. Yo le he seguido escribiendo mensajes y cosas. Cuando lo siento, lo hago. No por él, lo hago por mí, porque siento que lo tengo que hacer y es el amor que yo le envío. Y he aprendido muchas cosas y es que en alguna manera él, sin darse cuenta, porque quería lo mejor para mí y quería protegerme, no me ha dejado crecer en mi lado profesional. Es algo que yo siempre sentía que quería crecer, que yo siempre me he sentido que no servía para estar en un trabajo X horas. O sea, soy una persona emprendedora, líder, y me gusta, me gusta vivir mi vida como yo quiero y organizármela como yo quiero. Me gusta esa libertad. Para mí esa es la libertad que me da, ¿no? Tener eso. Y me sentía muy chiquita, ¿no? Y la vida pues me ha empujado ahí a tenerme que hacer cargo de mis hijos, a tener que reinvertirme profesionalmente. En algunos momentos he pensado en volver a buscar un trabajo, pero algo me decía que no era por ahí. Y sí, este es el camino más difícil. Pero al final, de verdad, me agradezco muchísimo de haber hecho caso, ¿no?, a mi conciencia, de seguir el camino que tengo que seguir, aunque sea el más difícil, aunque a veces haya que hacer saltos de fe. Y agradezco mucho a mi papá el haberme dejado de pagar el colegio, porque eso ha hecho que yo crezca muchísimo, porque en alguna manera yo seguía dependiendo en parte de él y entonces me había acomodado, entre comillas, ¿no?
Entonces, esa incomodidad, o sea, a veces en la incomodidad, no, a veces no, siempre en la incomodidad es cuando más crecemos. Y apúntate esta frase, porque en la incomodidad es donde más se crece, es cuando pasas dolor, cuando pasas fallecimientos de personas, enfermedades, cuando alguien te falla que quieres mucho, siempre obtienes grandes y maravillosos aprendizajes. Y sí, son muy duros, se llora, se pasa fatal y cuesta muchísimo. Pero yo he aprendido a que en el último año y pico he pasado por muchas cosas, he invertido muchísimo en mí, en mentores para que me ayuden, para que me guíen. Y me he dado cuenta que soy capaz de muchas más cosas que los demás veían en mí que yo no veía, yo no me lo creía realmente. O sea, yo sabía que valía mucho, pero no me lo creía en el fondo de mi corazón y era por eso, porque tenía esas creencias limitantes ahí que me estaban diciendo que no era suficiente, que yo nunca sería capaz, que yo tenía que depender de un hombre que me mantuviera, no que me mantuviera, pero que, ¿sabes? Que yo no era tanto que me mantuviera, sino era como que necesitaba un hombre para yo poder tener esa vida de mis sueños que yo quería, cuando en realidad no es así. O sea, hoy por hoy tengo la suerte de que tengo una pareja, Dios me ha dado la pareja perfecta para poder liderar mi vida y hacerme cargo de ella. Si me hubiera dado otro tipo de hombre que me hubiera consentido al máximo económicamente, por ejemplo, no hubiera podido crecer. Entonces, agradezco eso también. Así que de verdad, que si alguien os falla, que si las cosas no son como tú quieres, primero pregúntate, ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Qué es lo que yo puedo mejorar? Y intenta siempre ponerte en los zapatos de la otra persona y entender que todos libramos nuestras batallas y que a veces no es que no queramos estar por la persona, no es que no queramos hacernos cargo, es que no podemos hacernos cargo de nosotros mismos. Entonces, si no podemos hacernos cargo de nosotros mismos, ¿cómo vamos a estar ahí para ayudar a otra persona? De verdad, poner en práctica el perdón, porque si no perdonáis, lo único que vais a llevar es un veneno en el interno, rabia, ira, son unos sentimientos de muy baja frecuencia, o sea, eso no va a poder hacer nunca que crezcáis en ninguna área ni estar en paz interior, o sea, va a ser un caos lo que vais a sentir y como consecuencia acabaréis enfermos, porque el veneno de la ira y la rabia y el no perdón, donde te lleva es a enfermar y lo tengo súper, súper claro.